¿Estás seguro de que vives en un mundo donde las piedras recuerdan la historia? Mira a tu alrededor. Lo que consideras antigüedad remota podría ser, en realidad, hormigón fresco y los castillos ancestrales, decorados políticos del siglo XIX. Estamos acostumbrados a confiar en la arquitectura como el testigo más honesto, pero son precisamente las piedras las que han aprendido a mentir con mayor maestría. A lo largo de los siglos, gobernantes, ideólogos y restauradores han reescrito el pasado no solo en los libros, sino también en el granito. Nos enfrentamos al fenómeno del fraude arquitectónico, donde épocas enteras fueron borradas del paisaje y en su lugar se erigieron mitos convenientes. La restauración a menudo se convertía en una operación quirúrgica para amputar la memoria incorrecta. En este ciclo realizaremos una auditoría del patrimonio mundial. Veremos cómo los fanáticos victorianos limpiaron la Torre de Londres, cómo los ingenieros prusianos germanizaron las fortalezas polacas y cómo los dictadores del siglo XX construyeron antigüedad con la ayuda de grúas de vapor. No es solo un relato sobre arte, es una historia detectivesca sobre cómo nos robaron el pasado auténtico, sustituyéndolo por una imitación segura y pomposa. Prepárate. Después de esto, no podrás volver a mirar los edificios antiguos con los mismos ojos. Comencemos en el corazón mismo de Londres. ¿Crees que la torre es la sombría fortaleza de Guillermo el Conquistador? En realidad, es el Disneyland de la época de la reina Victoria. ¿Estás listo para saber cuántos edificios medievales tuvieron que ser demolidos para que el castillo pareciera lo suficientemente medieval? La torre es el símbolo de la inquebrantable monarquía inglesa. Millones de turistas acuden aquí cada año para tocar el siglo XI. Pero la ironía es que el aspecto actual de la fortaleza es fruto de la imaginación de arquitectos del siglo XIX, quienes decidieron que la historia real se veía demasiado desordenada y poco heroica. A mediados del siglo XIX, las autoridades británicas emprendieron una limpieza a gran escala. Los arquitectos Anthony Salvin y Sidney Smirke decidieron devolver a la torre su verdadero espíritu medieval. El problema era que, durante 800 años, la fortaleza se había llenado de vida real. Había anexos residenciales, almacenes, talleres y edificios administrativos de diferentes épocas. Todo esto fue declarado basura arquitectónica y demolido sin piedad. En lugar de la historia viva, surgieron construcciones nuevas estilizadas. La Torre Blanca fue limpiada de las capas del tiempo y sus muros fueron revestidos de nuevo para que parecieran una ilustración de una novela de caballería. Los restauradores no preservaron el pasado, lo editaron ajustándolo a los estándares victorianos de pomposidad y severidad. Lo que vemos hoy es un escenario estático, creado en la era de las locomotoras a vapor, que se hace pasar por la ruda ciudadela de los normandos. Pero si los ingleses al menos intentaron mantener un estilo, en el este de Europa, la restauración arquitectónica se convirtió en una herramienta de guerra ideológica. ¿Estás listo para ver cómo ciudades enteras fueron vestidas con trajes alemanes para borrar cualquier rastro de presencia eslava? Nos dirigimos a Malbork, en Polonia. El castillo de Malbork, Marienborg, es la fortaleza de ladrillo más grande del mundo. Hoy es el orgullo de Polonia y patrimonio de la UNESCO. Sin embargo, su aspecto actual no es tanto el legado de los caballeros teutónicos, sino un gigantesco manifiesto ideológico de la Prusia del siglo XIX. Los alemanes convirtieron las ruinas en un símbolo de su superioridad, esculpiendo literalmente un pasado ideal con ladrillo fresco. A principios del siglo XIX, el castillo estaba en decadencia. Albergaba almacenes, cuarteles e incluso una fábrica de tejidos. Pero cuando Prusia comenzó a buscar sus raíces, Marienburg fue designado como el santuario principal del espíritu alemán. El arquitecto Konrad Steinbrecht dedicó décadas a limpiar el castillo de las capas polacas y barrocas. Su lema era sencillo: todo lo que no parezca alemán y caballeresco se demuele. Steinbrecht no solo restauraba, él imaginaba. Si faltaban planos reales, diseñaba como debería haber sido. El resultado fue una imagen estéril y aterradoramente perfecta de una fortaleza de la orden. En 1945, el castillo quedó reducido a ruinas
y fueron los restauradores polacos quienes comenzaron su propio juego, reconstruyéndolo de nuevo, pero ahora como símbolo de la victoria sobre la germanización. Malbork es un pastel de capas hecho de las ambiciones de dos naciones, donde tras cada bóveda medieval hay un encargo político de la era moderna. Pero si en Polonia luchaban por el estilo, en Francia el padre de la restauración, Eugène Viollet-le-Duc, fue aún más lejos. Decidió que los castillos reales eran aburridos y empezó a construir sus propias fantasías sobre las ruinas. ¿Estás listo para ver el castillo de Pierrefonds, que parece el decorado de una película sobre el rey Arturo, pero que por dentro oculta tecnología del siglo XIX? Si buscas el castillo caballeresco de Postal, lo encontrarás en Pierrefonds. Pero ten cuidado, no es una recuperación de la historia, sino una audaz reinterpretación. El gran y temido Eugène Viollet-le-Duc convirtió una ruina semiderruida del siglo XIV en la fantasía personal del emperador Napoleón III, creando el castillo medieval ideal que nunca existió en la realidad. Viollet-le-Duc estaba convencido de que restaurar no significaba conservar, sino llevar un edificio a un estado de integridad que tal vez nunca hubiera tenido. Con el cheque en blanco del emperador, dejó de lado la aburrida precisión arqueológica. El arquitecto añadió torres, inventó gárgolas intrincadas y diseñó salones para que encajaran con la pompa imperial del siglo XIX, no con las necesidades cotidianas del pasado. Bajo este gigante medieval se escondían soluciones de ingeniería avanzadas para la época, sistemas de calefacción complejos y estructuras de acero. Pierrefonds es una falsificación brillante, una novela arquitectónica escrita en piedra. Viollet-le-Duc creó el estándar del gótico en el que más tarde se inspirarían todos, incluido Walt Disney. Miramos estos muros y vemos la Edad Media, pero en realidad es un manifiesto congelado del romanticismo y de la superioridad tecnológica de la era industrial. Viollet-le-Duc corrigió decenas de monumentos por toda Francia, incluido el famoso Carcassona. Pero, ¿qué ocurre cuando la restauración se convierte en una limpieza total de la ciudad? Nos trasladamos a Carcassona para ver cómo, en nombre de la pureza de estilo, generaciones enteras fueron expulsadas de sus hogares, convirtiendo una ciudad viva en el escaparate inanimado de un museo. Carcassona es la ciudad fortaleza medieval ideal que conocemos por las películas y los juegos de mesa. Pero tras su silueta impecable se esconde una tragedia. Para crear esta imagen de postal, Viollet-le-Duc esterilizó literalmente la ciudad, destruyendo cientos de años de historia auténtica en aras de una inventada pureza de estilo. A mediados del siglo XIX, Carcassona era un caos. En los huecos entre las murallas dobles se hacinaban chozas de pobres, fraguas y tiendas. Para los restauradores románticos, aquello era suciedad. Viollet-le-Duc ordenó demoler todo lo que no encajara con su visión de la época caballeresca. Miles de residentes fueron desalojados y sus casas, adheridas a los muros durante siglos, fueron arrasadas. El arquitecto sustituyó los tejados planos, típicos del sur de Francia, por agujas afiladas de estilo norteño porque parecían más heroicas. Construyó torres donde nunca las hubo y corrigió la mampostería, eliminando las huellas de antiguos asedios y reconstrucciones. Al final, Carcassona pasó de ser una ciudad viva a un decorado inerte. Fue el triunfo de la estética sobre la realidad. El mundo obtuvo una imagen hermosa, pero perdió el contexto histórico genuino. Si en Francia se limpiaba el estilo, en Praga los restauradores recurrieron a un auténtico fraude arquitectónico. ¿Están listos para saber cómo el principal símbolo de Chequia, la Catedral de San Vito, fue convertido en una obra maestra antigua hace apenas 100 años, cuando los tranvías ya recorrían las calles? Uno se queda paralizado en el castillo de Praga ante la grandiosa fachada de la Catedral de San Vito, convencido de estar frente al legado de Carlos IV. Pero miren las fechas. La fachada occidental y las dos torres principales no se terminaron hasta 1929. El mayor símbolo de la historia checa es una obra nueva de la era de la electricidad, magistralmente disfrazada de ruda Edad Media. La catedral permaneció inacabada durante casi 500 años, con un enorme hueco en lugar de la nave central.
Solo a mediados del siglo XIX se tomó el proyecto en serio. Los restauradores Mocker y Craner decidieron no solo terminar el edificio, sino purgarlo de todo rastro de barroco y renacimiento acumulado durante siglos. Literalmente recortaron trozos de historia real para insertar en su lugar imitaciones modernas del gótico del siglo XIV. Fue un proyecto para crear un mito nacional. Los constructores utilizaron grúas de vapor y cálculos modernos para levantar bóvedas que los antiguos arquitectos simplemente no habrían podido sostener. Cuando en 1929 se inauguró solemnemente la catedral, el mundo vio una obra maestra ancestral que, en realidad, era más joven que el primer teléfono. Miramos estos muros y vemos el poder del Imperio de Luxemburgo, pero tocamos una piedra que apenas tuvo tiempo de enfriarse tras el cincel de los maestros del siglo pasado. Pero si en Praga terminaban una catedral, en Viena y Budapest, los arquitectos dieron un paso aún más audaz. Empezaron a construir antigüedad desde cero, solo para que los edificios lucieran dignos. ¿Están listos para ver el Parlamento de Hungría, que finge ser una catedral gótica siendo contemporáneo de los primeros rascacielos de Nueva York? Al mirar el Parlamento de Budapest, crees que es un castillo de leyendas antiguas. En realidad, es una grandiosa mascarada arquitectónica. El edificio se terminó en 1904, siendo contemporáneo de los primeros automóviles. No es el legado de los siglos, sino la elección consciente de una época que se avergonzaba de su desnudez industrial y ocultaba las vigas de acero bajo el encaje del neogótico. A finales del siglo XIX, Europa se vio envuelta en la fiebre del historicismo. En Viena y Budapest, los nuevos edificios de ministerios, tribunales y teatros se construían bajo el principio de elige tu propia época. El Parlamento de Hungría se erigió como símbolo del renacimiento nacional. Por dentro era un objeto ultramoderno, con sistemas avanzados de ventilación e iluminación, pero por fuera fue envuelto en 40 millones de ladrillos y medio millón de piedras preciosas al estilo gótico. En la Ringstraße de Viena, la situación era aún más absurda. El ayuntamiento se construyó estilo gótico, el Parlamento estilo Grecia antigua y la universidad estilo Renacimiento. Todo esto se creaba simultáneamente, con los mismos materiales, ante los ojos de una misma generación. Fue un proyecto masivo de falsificación del espacio urbano. A ciudades que cambiaban rápidamente bajo el impacto de la industrialización, se les intentó injertar artificialmente una memoria genética a través de decorados. Vemos la grandeza de los imperios, pero en realidad es el triunfo de los decoradores de la era del vapor. Sin embargo, los juegos arquitectónicos de Europa parecen inocentes comparados con lo que ocurrió en Egipto. ¿Estás listo para ver fotografías donde las pirámides y la Esfinge son literalmente reensambladas de nuevo en los años 20? Nos dirigimos a Giza para descubrir cuánto hormigón se oculta en las piedras eternas. Nos repiten que los grandes monumentos de Giza han permanecido inalterables durante miles de años. Pero observa las fotos de archivo de la década de 1920. Las pirámides están rodeadas de raíles por los que locomotoras transportan toneladas de piedra y cemento, y la Esfinge es literalmente moldeada de nuevo con ladrillo y yeso. La eternidad resultó necesitar una reparación capital que cambió su aspecto para siempre. A principios del siglo XX, la Esfinge era un espectáculo lamentable, un bloque corroído por la erosión que apenas recordaba a un león. Entre 1925 y 1936, el equipo del ingeniero Emil Barajs realizó una restauración que se pareció más a una reconstrucción. Las garras de la Esfinge que vemos hoy son un revestimiento de ladrillo moderno que oculta una base informe. Las autoridades egipcias buscaban crear un objeto turístico impecable y los detalles sobrantes o las huellas de destrucción simplemente se taparon. Con las pirámides la situación no es mejor. En los años 30 se limpiaron activamente, eliminando los escombros de piedras que se habían acumulado durante siglos en la base. Pero junto con la basura desaparecieron también fragmentos auténticos del revestimiento. Los restauradores utilizaron morteros de cemento para unir los bloques y volvieron a colocar piedras allí donde según su criterio debían estar. No vemos la geometría original de la antigüedad,
sino el resultado del trabajo de arqueólogos de la era del jazz, que buscaban hacer las ruinas más fotogénicas para los primeros turistas de masas. Si en Egipto los restauradores trabajaron con piedra, en Gran Bretaña, en 1954, los arqueólogos se ocuparon de los megalitos de Stonehenge con la ayuda de grúas pesadas. ¿Estás listo para ver las imágenes donde las piedras milenarias cuelgan de cables de acero antes de ser fijadas para siempre en hormigón? ¿Crees en la energía mágica de las piedras colocadas por los druidas? Las fotos de archivo de 1954 pueden destruir esa ilusión. En ellas se ven grúas modernas bajando cuidadosamente bloques de varias toneladas a sus lugares correctos. Stonehenge, en su forma actual, no es un monumento congelado en los siglos, sino el resultado de una remodelación de ingeniería masiva a mediados del siglo XX. Hasta principios del siglo XX, Stonehenge era un montón caótico de piedras caídas. En 1901, 1919 y finalmente, entre 1954 y 1958, los arqueólogos británicos decidieron devolver al monumento su antigua grandeza. Bajo la dirección de Richard Atkinson, se llevó a cabo una reconstrucción radical. Las piedras caídas se levantaron con grúas, se movieron y se instalaron en fosas recién excavadas que, para mayor seguridad, se rellenaron con hormigón. Durante estos trabajos, los megalitos antiguos se colocaron como, según los científicos de la época, debían estar de acuerdo con sus teorías sobre observatorios. Algunas piedras fueron reemplazadas por imitaciones de hormigón, otras recortadas. Lo que vemos hoy no es un objeto auténtico, sino un modelo idealizado de la antigüedad, ensamblado según los planos de arqueólogos románticos. Es un parque de atracciones británico donde el hormigón del siglo XX sirve de cimiento para los mitos sobre el Neolítico. Pero si los ingleses al menos trabajaron con piedras reales, los chinos optaron por la reproducción total. ¿Estás listo para saber por qué los tramos de la Gran Muralla China que ves en las postales huelen a cemento fresco y fueron construidos especialmente para Mao Zedong? ¿Crees que esa infinita serpiente de piedra ha estado ahí desde los tiempos de los primeros emperadores? Prepárate para la decepción. Esos muros dentados perfectos por los que pasean hoy millones de turistas son hormigón y ladrillo fresco colocados en las décadas de 1950 y 1980. La mayor parte de la muralla antigua es una obra nueva a gran escala, creada para que China tuviera un símbolo que no le diera vergüenza mostrar al mundo. La verdadera Gran Muralla, en su mayoría, parecía un montón de tierra poco vistoso o montones de piedra sin tallar. Se desmoronaba con el tiempo y a mediados del siglo XX solo quedaban fragmentos apenas visibles en el paisaje. Pero la China comunista necesitaba un símbolo nacional poderoso. En 1952, Mao Zedong inició el proyecto de restauración del tramo de Badaling, cerca de Pekín. Lo que vemos hoy, con escalones rectos, aspilleras y torres majestuosas, es una fantasía arquitectónica de constructores modernos. No restauraron lo antiguo, construyeron la muralla ideal desde cero, utilizando morteros y métodos de albañilería modernos. Las fotos antiguas de principios de siglo muestran solo ruinas lamentables en el lugar de las actuales mecas turísticas. En esencia, China construyó una atracción gigantesca que hace pasar con éxito por una de las maravillas de la antigüedad. No es una estructura defensiva, es un monumento al marketing moderno. Pero si los chinos construyeron sobre antiguos terraplenes, en Europa ocurrió algo aún más audaz. Hay toda una serie de catedrales góticas que oficialmente se consideran joyas del siglo XIII, pero sus agujas se levantaron con grúas de vapor cuando ya circulaban trenes por las calles. ¿Estás listo para conocer el secreto de la Catedral de Colonia? ¿Crees que las agujas negras de la Catedral de Colonia son un saludo de la profunda Edad Media? Mira las fechas. La catedral, iniciada en 1248, permaneció como un esqueleto abandonado durante casi 3 siglos. Su aspecto actual es el resultado de una construcción grandiosa del siglo XIX, cuando el nacionalismo alemán decidió dotarse de un santuario utilizando el poder de la Revolución Industrial. Hacia la década de 1840, la catedral ofrecía un espectáculo triste. Terminada solo en una cuarta parte,
con techos temporales y una grúa del siglo XIV congelada sobre una torre inacabada. Para la Nueva Prusia esto era inaceptable. Los arquitectos encontraron planos antiguos, cuya autenticidad sigue siendo objeto de debate, y comenzaron un proyecto masivo de finalización. Pero esto no fue una restauración al viejo estilo. Para levantar las gigantescas agujas se utilizaron tecnologías de vanguardia: vigas de acero, máquinas de vapor y el ferrocarril para transportar la piedra. Los arquitectos del siglo XIX no se limitaron a copiar el gótico, lo escalaron, haciendo las torres más altas y pesadas de lo que los maestros del pasado podrían haber permitido. Cuando la obra terminó en 1880, el mundo no vio una catedral antigua, sino un triunfo de la ingeniería de la era de Bismarck, hábilmente disfrazado de mito gótico. Pero si Colonia al menos se levantaba sobre cimientos antiguos, ¿qué pasa con ciudades enteras que fueron disfrazadas en pocas décadas? ¿Estás listo para ver cómo el barón Haussmann borró el verdadero París medieval de la faz de la tierra para construir en su lugar los escenarios que hoy consideramos antigüedad? El París que adoras, con sus amplios bulevares y fachadas uniformes, no es una ciudad antigua. Es un proyecto de limpieza implementado por el barón Haussmann a mediados del siglo XIX. Para crear esta vista de postal, las autoridades demolieron 20.000 casas medievales. El París real y vivo fue sacrificado en aras de la pompa imperial y la facilidad para sofocar rebeliones. Hasta la década de 1850, París era un laberinto de calles estrechas que recordaban a los mosqueteros. Pero Napoleón III necesitaba una ciudad donde la caballería pudiera dispersar multitudes y los cañones pudieran disparar a lo largo de las avenidas. Haussmann actuó como un cirujano. Cortó el cuerpo de la ciudad con líneas rectas, destruyendo barrios enteros. No solo desaparecieron edificios, desapareció la capa cultural de 500 años. En el lugar de la historia demolida surgieron edificios estandarizados. Lo que hoy llamamos estilo parisino es el resultado de un reglamento estricto. La altura de los techos, la inclinación de las mansardas y el color de la piedra eran dictados por el Estado. París se convirtió en un cuartel gigante, estéticamente impecable. Admiramos esta armonía sin darnos cuenta de que está construida sobre las cenizas de la verdadera Edad Media, que fue declarada poco fotogénica y peligrosa para el régimen. Pero si París fue peinado por seguridad, en otros países ciudades enteras fueron simplemente desplazadas en el espacio. ¿Estás listo para saber cómo los ingenieros soviéticos movieron edificios de miles de toneladas sobre rieles para que no estorbaran en los desfiles, reescribiendo literalmente la geografía de Moscú en una sola noche? Te acuestas en una antigua mansión en la calle Tverskaya y te despiertas 50 metros más adentro, en el patio. En la década de 1930, los ingenieros soviéticos convirtieron a Moscú en un juego de construcción gigante. Para ensanchar las calles para los desfiles de Stalin, gigantes de piedra de miles de toneladas fueron colocados sobre rodillos y trasladados de un lugar a otro sin cortar el agua ni la luz. La historia de la ciudad, literalmente, se puso sobre rieles. La reconstrucción stalinista de Moscú exigía avenidas amplias, pero los edificios históricos sobrantes estorbaban al progreso. En lugar de demolerlo todo, se decidió trasladar objetos únicos. El Savinskoye Podvorye, con un peso de 23.000 toneladas, fue movido en una sola noche mientras los inquilinos dormían. Fue un récord mundial en aquel tiempo. Los edificios eran cortados de sus cimientos, se colocaban marcos potentes debajo de ellos y se hacían rodar por vías especialmente tendidas. Esto no fue solo una victoria de la ingeniería, sino un acto de control total sobre el espacio. Las autoridades demostraban que la arquitectura ya no tenía poder sobre el hombre. Podíamos cambiar el paisaje a nuestra discreción. Como resultado, Moscú se convirtió en una ciudad híbrida, donde antiguos templos y casas de vecinos quedaron relegados detrás de las fachadas de nuevos edificios monumentales, perdiendo su conexión original con el terreno y su contexto. Pero si en Moscú los edificios se movían por las carreteras, en otras partes del mundo, ciudades enteras desaparecían de los mapas simplemente porque su existencia contradecía la versión oficial de la colonización de las tierras.
¿Estás listo para ver ciudades fantasma en mapas del siglo XVIII que oficialmente se consideran un error, pero que parecen demasiado detalladas para ser ficción? Abre los atlas europeos de los siglos XVII y XVIII, allí donde, según los libros de texto modernos, debería haber estepas salvajes, aparecen dibujadas cientos de ciudades con escudos y murallas. Nos dicen que son errores cartográficos. Pero ¿cómo pudieron geógrafos profesionales, cuyos mapas costaban fortunas, equivocarse con toda una civilización? En los mapas de Mercator, Hondius y Delisle, enormes espacios de Eurasia y América del Norte están llenos de topónimos que hoy no figuran en ningún mapa. Ciudades como Grustina, Serponov o Caspia aparecen señaladas como centros desarrollados con una planificación clara. La historia oficial afirma que los cartógrafos del pasado simplemente llenaban el vacío con fantasías. Sin embargo, estas fantasías son sorprendentemente coherentes en los mapas de diferentes maestros a lo largo de 100 años. La desaparición de estas ciudades coincide con el período de la gran limpieza de archivos y la reescritura de la historia en los siglos XVIII y XIX. Cuando los nuevos imperios empezaron a repartirse el mundo, los antiguos centros de poder comenzaron a estorbar. Fueron declarados míticos, borrados de los globos terráqueos, y sus ruinas se atribuyeron a restos de asentamientos temporales de nómadas. Estamos ante una edición global del planeta. Capas culturales enteras fueron declaradas inexistentes para crear la ilusión de una tierra vacía que solo alcanzó la civilización bajo el mando de las capitales actuales. Pero si las ciudades pueden borrarse del papel, ¿qué pasa con los artefactos que se encuentran a gran profundidad, en estratos incorrectos? ¿Estás listo para conocer objetos que son más antiguos que la humanidad, pero que parecen piezas de mecanismos modernos? Pasamos al tema de los artefactos fuera de lugar. ¿Qué pasaría si en capas de carbón de hace millones de años se encontraran cadenas de oro y dentro de piedras sólidas, clavos de hierro? La ciencia oficial lo llama engaños, porque admitirlos significaría reconocer que la historia de la humanidad es miles de veces más larga o más corta de lo que nos han enseñado. Estos artefactos fuera de lugar, o OP-Arts, son pruebas incómodas que acumulan polvo durante años en los depósitos de los museos. La lista de hallazgos que desconciertan a los historiadores es enorme, desde la batería de Bagdad, que sugiere el uso de electricidad en la antigüedad, hasta el mecanismo de Anticitera, una computadora analógica de la antigua Grecia. Cuando se encuentra un martillo de hierro en roca de la era mesozoica, los científicos tienen dos caminos: declararlo una broma de la naturaleza o revisar toda la teoría de la evolución. Con frecuencia, estos hallazgos se pierden o se declaran falsificaciones sin un peritaje profundo. El paradigma arqueológico es extremadamente rígido. Si un objeto no encaja en el gráfico lineal que va del palo de cavar al smartphone, es más fácil ignorarlo. Solo vemos la parte del rompecabezas que se nos ha permitido armar, pero la historia real de la Tierra podría resultar ser una sucesión cíclica de auges y caídas de civilizaciones, de las cuales solo quedan extraños trozos de hierro en pedazos de antracita. Pero si los artefactos se pueden esconder, ¿cómo ocultar estructuras colosales? ¿Estás listo para ver los megalitos de Baalbek, donde piedras de 1000 toneladas están ajustadas tan estrechamente que no cabe ni una cuchilla entre ellas? ¿Es tecnología de los dioses o una ingeniería olvidada que no podemos repetir ni siquiera hoy? En las montañas libanesas yacen piedras que hacen que los ingenieros modernos se sonrojen de impotencia. Esto es Baalbek. Aquí, en la base del templo de Júpiter, se encuentran 3 monolitos, el Trilitón, que pesan 800 toneladas cada uno. Oficialmente, los romanos los tallaron y los trajeron hasta aquí, pero hay un problema. El Imperio Romano no tenía ni grúas ni cabrestantes capaces siquiera de mover tal masa, por no hablar del ensamblaje de precisión a 7 metros de altura. Los romanos, al llegar a Baalbek, encontraron una base megalítica gigante ya terminada, que simplemente utilizaron como cimiento para sus construcciones. La diferencia en la mampostería se ve a simple vista.
Las elegantes columnas romanas se asientan sobre bloques ciclópeos que parecen producto de una tecnología completamente diferente y más potente. ¿Cómo transportaron estos bloques desde la cantera situada a 1 kilómetro? ¿Cómo los levantaron? En la cantera cercana todavía yace la piedra del sur, de más de 1000 toneladas que nunca llegaron a separar de la roca madre. No tiene marcas de cinceles ni cuñas. Parece como si hubiera sido cortada por una fresa gigante. Nos enfrentamos a la prueba material de la existencia de una civilización olvidada de constructores gigantes, cuyas capacidades técnicas superaban las nuestras actuales. No es magia, es física olvidada que los historiadores intentan hacer pasar por el trabajo de miles de esclavos con cuerdas. Pero si Baalbek es un enigma del pasado, ¿qué hay de los enigmas creados ahora mismo? ¿Estás dispuesto a admitir que uno de los proyectos más caros y famosos de la actualidad, la Sagrada Familia, se está construyendo con tecnologías que Gaudí ni siquiera soñó, convirtiendo la catedral en el primer templo por red neuronal de la historia? Antonio Gaudí dejó tras de sí apenas unos bocetos y fragmentos de maquetas que fueron casi totalmente destruidos en el fuego de la guerra civil. Lo que hoy se termina de construir en Barcelona no es el diseño del genio, sino el resultado de algoritmos complejos y modelado en 3D. La Sagrada Familia es la primera catedral del mundo diseñada por inteligencia artificial basada en suposiciones sobre lo que el autor quería expresar. Tras la muerte de Gaudí, la construcción avanzó a ciegas durante décadas. Los arquitectos modernos admiten que las formas de la Sagrada Familia son tan complejas que es imposible calcularlas con métodos tradicionales. Para completar las torres, los ingenieros utilizan software de diseño de aviones de combate y redes neuronales. Las piedras se tallan en máquinas de control numérico, CNC, con precisión milimétrica, lo que convierte la mística obra en una cadena de montaje de alta tecnología. Admiramos las curvas orgánicas del templo, creyéndolas fruto de la inspiración divina, pero en realidad es un triunfo de la optimización matemática. Lo que vemos hoy es una interpretación del siglo XXI estirada sobre un armazón de principios del XX. La Sagrada Familia se ha convertido en el símbolo de una nueva realidad. Cuando el original se pierde, la tecnología crea una copia mejorada que parece más auténtica de lo que el propio maestro podría haber creado. Pero ¿qué pasaría si mañana la inteligencia artificial decidiera restaurar toda nuestra historia de un golpe? Hemos llegado al final. ¿Estás listo para ver cómo la antigüedad falsa se convirtió en el cimiento de nuestra cosmovisión y por qué nunca más volveremos a ver el pasado real? ¿Por qué el palacio de Cnosos en Creta se ve tan vibrante y moderno? La respuesta es simple, no es una restauración, sino la interpretación artística personal del arqueólogo Arthur Evans. A principios del siglo XX, él no solo desenterró las ruinas de la civilización minoica, sino que literalmente las construyó de nuevo con hormigón, pintando las paredes según le dictaba su imaginación. Evans llegó a Creta en 1900 y solo encontró cimientos y montones de piedras. En lugar de conservar los hallazgos, decidió dar vida al laberinto del Minotauro. Levantó columnas, techos y salas enteras utilizando materiales modernos para la época. Esas famosas columnas rojas y los frescos brillantes de delfines son en gran parte fruto de la fantasía de los artistas de Evans, quienes completaron escenas enteras a partir de un par de fragmentos de yeso supervivientes. Hoy en día los científicos llaman a Cnosos el Palacio de Hormigón. Evans destruyó de facto el contexto arqueológico, sustituyéndolo por un decorado estilo Art Nouveau. No vemos la cultura minoica, sino cómo se la imaginaba un caballero británico de la era victoriana. El Palacio de Cnosos no es un monumento a la antigüedad, sino a la audacia de un arqueólogo que decidió convertirse en coautor de la historia. Pero si en Creta construían con hormigón, en Grecia el Partenón se ha convertido durante décadas en un rompecabezas gigante cuyas piezas no encajan. ¿Estás listo para saber por qué el principal santuario de la antigüedad sigue rodeado de andamios y cuánta piedra original queda allí realmente? El Partenón de Atenas es el símbolo de la perfección arquitectónica, pero si se observa de cerca las columnas, se verán extraños parches de mármol blanco deslumbrante sobre el fondo amarillento del original.
es el resultado de una restauración que dura ya casi 50 años. Lo más irónico, para armar este rompecabezas, los arquitectos tuvieron que corregir los errores de los restauradores del siglo XIX que se las ingeniaron para montar partes del templo al revés. En la década de 1890, el ingeniero Nicolaos Balanos decidió reconstruir el Partenón. Actuó de forma rápida y tosca. Utilizó pernos y grapas de hierro para sujetar los bloques. El hierro empezó a oxidarse, a expandirse y literalmente a reventar el mármol antiguo desde el interior. Además, Balanos no se preocupó mucho por la precisión. Intercambió bloques de lugar, colocando fragmentos de una columna en otra. Desde 1975, las autoridades griegas intentan subsanar este caos. Los restauradores modernos utilizan modelado por computadora para encontrar el lugar nativo de cada pieza entre miles de fragmentos. Se utiliza mármol nuevo de la misma cantera de Dioniso que en la antigüedad. Lo que vemos hoy es un híbrido. El Partenón está siendo, de hecho, reensamblado de nuevo, intentando separar el genio antiguo de los errores de los constructores victorianos. Es un templo que está naciendo físicamente de nuevo en nuestro tiempo. Pero si en Grecia luchan por cada centímetro de autenticidad, en España decidieron apostar por un experimento radical. Están listos para ver el castillo de Matrera, que fue restaurado de tal forma que acabó pareciendo un búnker de hormigón, provocando la furia de unos y el entusiasmo de los amantes del arte moderno. En 2016, el castillo español de Matrera se convirtió en sensación mundial y objeto de burla al mismo tiempo. Después de que la antigua torre del siglo IX se derrumbara parcialmente, los restauradores presentaron el resultado de su trabajo. En lugar de la mampostería habitual, el mundo vio un gigantesco monolito de hormigón gris del que sobresalen tristemente trozos del muro original. ¿Es esto un crimen arquitectónico o una mirada honesta a la historia? El arquitecto Carlos Quevedo Rojas afirmó que su objetivo no era falsear la antigüedad, sino la consolidación. Según su lógica, completar la torre con piedra falsa significaría mentir al espectador. En su lugar, utilizó hormigón para mostrar el volumen exacto del edificio tal y como era originalmente, conservando los fragmentos auténticos como piezas valiosas de exposición. La opinión pública estalló en furia, comparando el proyecto con una reforma de estilo «hazlo tú mismo». Sin embargo, la comunidad profesional otorgó al proyecto un prestigioso premio de arquitectura. Matrera se convirtió en el símbolo del fin de la era de la restauración romántica. Ya no intentan vendernos un cuento de hadas hermoso. Nos muestran la cruda verdad de que el tiempo es implacable y que lo único que podemos hacer es poner un puntal de hormigón bajo las ruinas del pasado. Pero si los españoles impactan con el hormigón, en América Latina los arqueólogos ignoraron durante siglos metrópolis enteras ocultas bajo capas de selva. ¿Están listos para conocer la revolución láser del LIDAR que demostró que nuestros libros de historia pasaron por alto ciudades de millones de habitantes en Guatemala? Estamos acostumbrados a pensar que la civilización maya consistía en unas cuantas pirámides dispersas en medio de la espesa selva de Guatemala. Pero en 2018, la tecnología de escaneo láser, LIDAR, literalmente borró el bosque de los mapas y reveló una verdad impactante. Bajo las copas de los árboles no se escondían aldeas, sino una megalópolis de 60.000 estructuras. Durante décadas caminamos sobre las ruinas de las ciudades más grandes del mundo, confundiéndolas con colinas comunes. El LiDAR funciona como una radiografía para los arqueólogos. Los pulsos láser atraviesan la densa vegetación y construyen un modelo 3D preciso del relieve. Lo que se reveló a los investigadores anuló todas las estimaciones demográficas anteriores. Resultó que los mayas crearon un sistema de irrigación extremadamente complejo, gigantescas murallas defensivas y calzadas que conectaban las ciudades. La población de la región no era de 2 millones, sino de entre 15 y 20 millones de personas. Este descubrimiento plantea una pregunta: ¿cuántos más grandes imperios están ocultos bajo las selvas del Amazonas o las arenas del Sáhara? La historia oficial afirma que la selva no puede alimentar a poblaciones enormes, pero los mayas demostraron lo contrario. No solo encontramos nuevas ruinas,
descubrimos que nuestra idea de la naturaleza salvaje del pasado es solo una fachada tras la cual se esconden los paisajes industriales de la antigüedad. Pero si los mayas escondían ciudades en los bosques, en Rusia se encuentran asentamientos antiguos enteros donde no deberían estar según todos los cánones. ¿Están listos para oír hablar de Arcaim y el país de las ciudades? ¿Por qué este hallazgo en los Urales asusta tanto a los defensores de la historia clásica que intentan convertirlo en una reserva mística? En 1987, en los Urales del Sur, se encontró una ciudad que, por todas las leyes de la historia, debería estar en Grecia o Mesopotamia, pero de ninguna manera en las estepas de la región de Chelyabinsk. Arcaim es un asentamiento de unos 4.000 años de antigüedad, con una planificación circular tan perfecta y un sistema de alcantarillado tan complejo que, al principio, los arqueólogos no daban crédito a sus ojos. No se trata de un campamento nómada, sino de un centro científico y metalúrgico de alta tecnología de la Edad del Bronce. Arcaim es parte del país de las ciudades, que incluye decenas de asentamientos fortificados. La precisión con la que están construidos los muros y las casas es asombrosa. La arquitectura de la ciudad está orientada hacia las estrellas con una exactitud comparable a la de Stonehenge. En cada casa había un horno, un pozo y un sistema de ventilación forzada que permitía fundir bronce directamente en la vivienda. Lo más extraño es que los habitantes abandonaron Arcaim de forma organizada tras prenderle fuego previamente. La ciudad no fue destruida por enemigos ni por el tiempo. Fue preservada por el fuego. Los hallazgos en los Urales demuestran que aquí existió una civilización poderosa mucho antes de la aparición de los estados que conocemos, pero sus tecnologías y conocimientos desaparecieron junto con el humo de los incendios, dejándonos con la duda de quiénes fueron realmente nuestros antepasados. Pero si Arcaim se escondía bajo una capa de tierra, en la India hay templos que parecen haber sido impresos en una impresora 3D gigante. Están listos para ver las columnas del templo de Hoysaleswara, donde se aprecian huellas de un mecanizado por torno, algo imposible para el trabajo manual de la antigüedad. En el estado indio de Karnataka se encuentran templos que desconciertan a cualquier tecnólogo moderno. Las columnas del templo de Hoysaleswara no están simplemente decoradas con tallas. Tienen una forma concéntrica perfecta, con surcos microscópicos que solo podrían obtenerse haciendo girar la pieza a una velocidad enorme. Observen estas huellas. No es el cincel de un escultor, es el trabajo de un torno que oficialmente no existía hace 800 años. Las columnas están hechas de piedra de jabón, esteatita, que se endurece con el tiempo, pero es maleable al momento de ser trabajada. Sin embargo, la complejidad del perfil y la simetría absoluta de los anillos a lo largo de todo el monolito excluyen el trabajo manual. En algunas piezas se aprecian incisiones características, microdefectos que ocurren cuando la herramienta de corte vibra en la máquina. Además, en el templo hay bajorrelieves con detalles tan minúsculos que es imposible tallarlos sin romper la roca, a menos que se disponga de un torno dental de alta velocidad. La versión oficial afirma que los maestros utilizaban mecanismos de palanca primitivos y pulido con arena, pero intenten reproducir una columna así a mano hoy mismo. Les llevaría décadas. Los templos de Hoysala parecen una demostración de tecnologías mecánicas olvidadas que desaparecieron junto con la dinastía, dejando tras de sí pruebas de piedra de la superioridad técnica del pasado. Pero ¿qué pasaría si las máquinas antiguas pudieran trabajar no solo con piedras, sino con montañas enteras? Están listos para ver Ellora, donde el gigantesco templo de Kailasanata no fue construido con bloques, sino tallado de arriba hacia abajo directamente en la roca sólida, retirando 400.000 toneladas de piedra. ¿A dónde fue a parar todo ese escombro? Olviden los ladrillos y el mortero. El templo de Kailasanata, en la India, es la estructura monolítica más grande del mundo, pero no fue construido, fue liberado. Los antiguos maestros simplemente tomaron una montaña y cortaron todo lo sobrante, moviéndose de arriba hacia abajo. Imagínense, 400.000 toneladas de basalto fueron extraídas de la roca con tal precisión que el más mínimo error en los niveles superiores habría arruinado todo el proyecto.
La arqueología tradicional dice que el templo fue tallado en 20 años usando solo cinceles y martillos. Pero la aritmética simple hace trizas esta versión. Para cumplir con esos plazos, los trabajadores habrían tenido que extraer 60 toneladas de roca al día, trabajando las 24 horas. Y no se trata solo de cavar un foso, es una talla de joyería sobre basalto ultraduro, creando salas de varios pisos, puentes y estatuas gigantescas de elefantes. El mayor enigma es, ¿a dónde fueron esas 400.000 toneladas de piedra? En los alrededores de Ellora no hay rastros de vertederos gigantescos ni del uso de este material en otras construcciones. La piedra simplemente desapareció. Al observar las marcas verticales en las paredes, parece como si la montaña hubiera sido cortada por alguna herramienta térmica o de plasma potente, como un cuchillo corta la mantequilla. Kailasanata no es arquitectura, es una escultura alienígena o de alta tecnología a escala de montaña. Pero si en la India cortaban rocas, en el Líbano los antiguos constructores dejaron en la cantera piezas que no podemos levantar ni siquiera hoy. ¿Están listos para ver el Hajar al-Hibla, una piedra de 1.200 toneladas que deja sin argumentos a cualquier defensor de la teoría de los miles de esclavos con cuerdas? En la cantera de Baalbek yace la Piedra del Sur, un monolito que oficialmente se considera una pieza abandonada por los romanos. Su peso es de unas 1.000 toneladas, pero en 2014, bajo ella, se encontró otro bloque de 1.650 toneladas. Es el equivalente a 3 aviones Boeing 747 con carga completa. Afirmar que los constructores antiguos planeaban arrastrar esto sobre rodillos de madera es ignorar las leyes de la física. La madera simplemente se convertiría en polvo bajo tal presión. La historia tradicional no responde al para qué. ¿Por qué tallar un bloque de más de 1.500 toneladas si se puede construir un muro con 1.000 piedras pequeñas? La lógica de la construcción megalítica es otra. Es una demostración de tecnologías que no dependen del peso. La superficie de estas piedras es lisa y los ángulos se mantienen con una precisión increíble. Lo más sorprendente es que estos bloques no solo están tallados, sino preparados para el transporte. No hay huellas de cientos de palancas o cinceles. Parecen como si los constructores hubieran utilizado antigravedad o ablandamiento de la piedra, y luego hubieran interrumpido el trabajo de repente. Estas piezas en la cantera son un reproche silencioso a la ciencia oficial, que intenta encajar las capacidades de una supercivilización desconocida dentro de los límites de los legionarios romanos. Pero si Baalbek es el gigantismo del pasado, en Japón existe un megalito que literalmente flota en el aire. Están listos para ver Ishi-no-Hoden, el barco de piedra, que pesa 500 toneladas y está rodeado de agua de tal forma que parece navegar en una cuenca de roca. En la ciudad japonesa de Takasago se encuentra un objeto que los lugareños llaman el barco de piedra. Es un monolito de 500 toneladas que parece suspendido sobre el agua. Según la leyenda oficial, fue tallado por los dioses en una sola noche, pero desde el punto de vista de la ingeniería, es una pieza gigantesca de un mecanismo desconocido, abandonada en medio de una cantera hace miles de años. Ishi-no-Hoden es único porque no se apoya en el suelo. Bajo él se ha excavado un depósito especial lleno de agua, lo que crea la ilusión óptica de que el coloso flota en el aire. La forma del megalito no tiene nada que ver con la arquitectura tradicional japonesa. Tiene protuberancias extrañas que recuerdan a ranuras o conectores y un tallado geométrico complejo. Los arqueólogos japoneses admiten que no existe ni un solo registro histórico sobre quién, cómo y para qué creó este objeto. No tiene huellas de las herramientas utilizadas por las personas del período Kofun. Parece un repuesto que fue fabricado pero nunca insertado en la estructura general. Estamos acostumbrados a pensar que los antiguos solo construían templos y tumbas, pero Ishi-no-Hoden nos hace sospechar que construían máquinas gigantes cuyo propósito simplemente no somos capaces de comprender. Pero si en Japón las piezas de las máquinas se hacían de piedra, en Egipto las piedras se procesaban a tal velocidad que la herramienta de corte debía moverse más rápido que una sierra de diamante moderna. ¿Están listos para ver los sarcófagos del Serapeum en Saqqara,
donde los ángulos internos están acabados con una precisión de micras. En las profundidades de Saqqara se encuentran 24 gigantescos sarcófagos vacíos hechos de granito y diorita, las piedras más duras que existen. El peso de cada uno alcanza las 100 toneladas. La versión oficial afirma que son ataúdes para los toros apis momificados. Pero hay un problema. No se encontró ni una sola momia de toro en su interior, y la precisión del acabado de las superficies internas de los sarcófagos cumple con los estándares industriales modernos para instrumentos ópticos. Chris Dunn, un conocido investigador de las tecnologías mecánicas de la antigüedad, midió estas cajas con instrumentos de alta precisión. El resultado fue asombroso. Los ángulos internos son de exactamente 90 grados, y la desviación de la tapa respecto a la base es menor que el grosor de un cabello humano. Para lograr hoy ese pulido espejo en granito se requieren máquinas CNC controladas por computadora. ¿Por qué los egipcios gastarían décadas en crear cajas fuertes, perfectamente herméticas para toros, utilizando tecnologías que nosotros solo dominamos en el siglo XX? Existe la teoría de que el Serapeum no era un cementerio, sino una instalación tecnológica, tal vez un acumulador de energía o parte de un complejo mecanismo de resonancia. Los sarcófagos están instalados en nichos tan estrechos que era físicamente imposible introducirlos a mano. El espacio entre la piedra y la pared de la cueva es de apenas unos centímetros. Esto parece el montaje de una maquinaria, no una procesión funeraria. Pero si en Egipto sorprende la precisión del tallado, en Perú lo que choca es la plasticidad de la piedra. ¿Están listos para ver Sacsayhuamán, la fortaleza donde bloques enormes de 200 toneladas están ajustados entre sí como si fueran de plastilina y simplemente se hubieran pegado? Los muros de la fortaleza de Sacsayhuamán en Perú son una pesadilla para los geólogos y un deleite para los defensores de teorías alternativas. Enormes rocas, que alcanzan pesos de hasta 200 toneladas, están encajadas unas con otras con una precisión curvilínea tan increíble que es imposible pasar siquiera una hoja de papel entre ellas. No es una simple construcción, los bloques parecen haber sido ablandados hasta un estado plástico, presionados unos contra otros y luego solidificados, formando una estructura monolítica inmune a los terremotos. La historia oficial nos habla de un largo y minucioso golpeo de piedras con otras piedras, pero miren los ángulos y las superficies convexas. Los bloques tienen formas tridimensionales complejas, encajan como piezas de un rompecabezas. Para lograr tal ajuste, mediante el método de ensayo y error, habría que haber levantado y bajado el bloque de 100 toneladas miles de veces para comprobar cada milímetro. Esto es físicamente imposible para una civilización que supuestamente no conocía la rueda ni las grúas. Muchos investigadores sugieren que los constructores poseían una tecnología para ablandar la piedra, tal vez mediante compuestos químicos derivados de plantas locales o calor solar potente enfocado con lentes. En algunas piedras se ven hendiduras y marcas que parecen huellas de herramientas sobre arcilla blanda. Sacsayhuamán no es arquitectura en nuestro sentido tradicional, es el trabajo con la piedra como un material maleable, cuyo secreto se perdió mucho antes de la llegada de los conquistadores. Pero si en las montañas de Perú las piedras se fundían, en el otro lado del mundo, en Puma Punku, se cortaban con precisión láser. Están listos para ver megalitos que parecen piezas de un Lego gigante, con cortes internos perfectos y agujeros que son imposibles de realizar con un cincel de cobre. En Bolivia, a casi 4.000 metros de altura, yacen las ruinas que oficialmente se consideran un templo de los indios Tiahuanaco. Pero olvidaos de los templos. Puma Punku parece una obra en construcción tras una catástrofe global. Aquí hay bloques esparcidos de andesita, una de las piedras más duras del planeta, en los que se aprecian cortes perfectamente rectos, ranuras y orificios ideales de apenas unos milímetros de diámetro. Esto parece el resultado del trabajo de una fresadora de alta precisión, no de un hacha de piedra. Lo más asombroso de Puma Punku son los bloques en forma de H. Tienen una geometría tan idéntica que son intercambiables. Es el principio de las piezas modulares que la humanidad solo dominó en la era de la revolución industrial. En los bloques se ven surcos de apenas un par de milímetros de profundidad.
cortados con una linealidad perfecta. Es imposible hacerlos a mano sin astillar el borde de la piedra. Las leyendas locales cuentan que la ciudad fue construida en una sola noche por dioses que utilizaron sonido y luz. Los arqueólogos, por su parte, intentan demostrar que los indígenas frotaron el granito con arena durante horas. Sin embargo, el análisis microscópico muestra que la superficie dentro de los cortes es lisa como el vidrio. Pumapunku es la prueba material de la existencia de una producción industrial en la antigüedad profunda, donde la piedra se utilizaba con la misma facilidad con la que hoy usamos el plástico. Hemos llegado al punto final de nuestro maratón. Después de todo lo visto, desde las ciudades reescritas de Europa hasta los cortes láser en Bolivia, queda una pregunta. ¿Por qué nos mienten con tanta insistencia? ¿Estáis listos para la conclusión final sobre cómo y para qué se creó la versión oficial de nuestro pasado? Hemos pasado por 29 pruebas de que el mundo material que nos rodea no coincide con lo escrito en los libros de texto. ¿Por qué la ciencia oficial se resiste tan ferozmente a lo obvio? Porque la historia no es la búsqueda de la verdad, es el fundamento de la legitimidad del sistema actual. Admitir la existencia de un pasado de alta tecnología significaría admitir que no estamos en la cúspide del progreso, sino que apenas intentamos recuperarnos tras un reinicio global. Todo el conjunto de conocimientos sobre el pasado pasa por un filtro rígido. Los hallazgos que no encajan en el modelo lineal de la cueva al iPhone reciben la etiqueta de artefactos fuera de lugar y se envían a archivos cerrados. Es conveniente. Si el pasado es primitivo, entonces las élites actuales son la cima de la evolución. Si, por el contrario, antes de nosotros existieron civilizaciones capaces de mover bloques de 1000 toneladas y curar enfermedades con sonido, entonces toda nuestra ciencia moderna se convierte en una colección de culto cargo. Las mistificaciones arquitectónicas, las antigüedades de hormigón y los mapas purgados de Tartaria son herramientas para crear una matriz única de percepción. Nos han construido un pasado acogedor en el que todo es claro y lógico. Pero las grietas en esta fachada, en Baalbek, Ellora o Pumapunku, nos permiten asomarnos al abismo de la historia real. No somos la primera civilización inteligente en este planeta y, a juzgar por la ciclicidad de las catástrofes, tampoco seremos la última. Estamos acostumbrados a confiar en la piedra más que en el papel. La piedra no miente, o eso nos parece. Pero al recorrer las agujas de Colonia, las murallas de Carcasona y los megalitos hormigonados de Stonehenge, vemos la verdad. Nuestro pasado es un borrador cuidadosamente editado, creado en los últimos 150 años. El mundo en el que vivimos es una grandiosa exposición de los logros de los restauradores de los siglos XIX y XX. Viajamos por Europa y Asia admirando una antigüedad que, en realidad, fue construida cuando nuestros bisabuelos ya leían periódicos y viajaban en tren. No es una conspiración, sino una demanda cultural. En una época de cambios, la humanidad necesitaba desesperadamente raíces y se las construyó. El problema no es que los edificios sean nuevos, sino que junto con las piedras también fue restaurada nuestra memoria. Creemos en el gótico ideal, en los maestros infalibles del pasado y en el progreso lineal, sin notar las costuras en la unión de las épocas. Vivimos rodeados de decorados que se hacen pasar por los cimientos de la civilización. La historia no es lo que ocurrió en realidad, sino aquello en lo que logramos ponernos de acuerdo. Y hoy, la arquitectura es la herramienta principal de ese acuerdo. La próxima vez que toques un muro antiguo, recuerda, tal vez bajo tus dedos no esté el frío de la eternidad, sino el hormigón de la era de la industrialización.